Lo primero que desapareció fue el horizonte. Un instante estaba ahí y al siguiente, el blanco lo era todo, sin bordes, sin referencia, sin ningún punto donde pudiera decirle a su cuerpo hacia dónde era arriba. Iban encordados, 15 metros de cuerda entre los dos, porque en el glaciar Hampa, una caída no siempre se detiene sola. Esteban iba adelante, marcando el ritmo, revisando cada tanto que Rodrigo, su cuñado, 4 años menor y en su primera cumbre de este nivel, siguiera cerca. La cuerda siempre tensa. Eso era lo único que necesitaba saber. Cuando la ventisca llegó de verdad, perdió la visibilidad de inmediato. Nada, blancura total. El GPS marcaba coordenadas que no correspondían a ninguna ruta. La brújula giraba sin fijarse en un punto. Esteban caminó con la cabeza gacha, el viento clavándole el hielo en la cara, gritando el nombre de Rodrigo cada 3 pasos. Avanzaban, se detenían, verificaba que Rodrigo siguiera con él, la cuerda tensa. Eso significaba que estaba de pie. Pero, de pronto, la cuerda se aflojó. Esteban se detuvo, se giró, gritó. Pero la tormenta se tragó todo. No supo cuánto tiempo tardó. Se devolvió a tientas, una mano extendida hacia adelante, la otra aferrada al bastón. Tropezó, se levantó, su instinto lo hizo levantar. Tenía que encontrarlo y tenía que salvarlo. Rodrigo estaba entre 2 bloques de roca volcánica que sobresalían del glaciar, con la pierna izquierda doblada en un ángulo que Esteban reconoció de inmediato. Lo había visto en un manual de primeros auxilios y había rezado por no verlo nunca en la vida real. La fractura era visible. Rodrigo ya no gritaba, ya no pedía ayuda, solo respiraba con ese sonido espeso, ronco, que hacen los pulmones cuando el frío los está llenando de adentro hacia afuera. Esteban se arrodilló junto a él, le gritó al oído, le apretó el hombro con fuerza. Rodrigo abrió los ojos, lo miró fijamente y los cerró otra vez. JM, comprendí que podíamos morir los dos. Estábamos a más de 4.500 metros, en medio de una tormenta y sin señal ni nada que pudiera guiarnos hacia el regreso. Él no podía caminar y yo solo no podía cargarlo. Sí, tuve mucho miedo. Entonces, sintió que algo se acercaba desde atrás. Se giró y, a pocos metros de él, perfectamente de pie entre la nieve, había una figura. Era alta, delgada, con una capucha que el viento no movía. Pensó que era otro excursionista o un guía que conocía el lugar, alguien que podía ayudarlos a bajar. Le hizo señales y le arrojó una pequeña roca que encontró a su lado y le gritó con todas sus fuerzas. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda! ¡Mi cuñado tiene la pierna fracturada! La figura se quedó inmóvil, firme en medio de la tormenta. Entonces, recuerdo que el frío dejó de doler, así, de golpe. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa, porque sabía lo que significaba. El cuerpo piensa que ya no tiene caso seguir luchando. Y luego, todo se fue oscureciendo. Vi a Rodrigo tirado a mi lado, vi la figura y, después, no vi nada.
Esteban tenía 34 años. Trabajaba en logística para una empresa de distribución y llevaba 6 años haciendo senderismo de alta montaña. No era un principiante. Tenía el equipo correcto. Conocía los protocolos de emergencia y había subido al pico de Orizaba 2 veces antes sin incidentes. Rodrigo, su cuñado, era 4 años menor, físicamente en forma y sin experiencia real en alta montaña. Si me pides que te diga cómo es Rodrigo en una palabra, te diría que es necio. Tenía como 1 año insistiéndome que lo llevara al pico. Le decía que no, que le faltaba más entrenamiento. Pero ese día, entre él y mi esposa me presionaron tanto que terminé por decir que sí. Salieron un viernes en la tarde desde Puebla. Llegaron al refugio Piedra Grande, a 4,200 metros de altitud, pasada la medianoche. Esa noche había otras 3 personas. Una pareja de Guadalajara que subía al día siguiente y un guía de Cerdán que dormía en el rincón del fondo con la ropa y la capucha puesta. Esteban miró el techo de lámina desde su sleeping bag. Escuchó el viento afuera y le dijo a Rodrigo que el clima se veía bien para mañana, que tendrían una buena ventana. La primera hora de ascenso fue normal. El frío era manejable, estaba despejado, y Rodrigo avanzaba bien, sin perder el ritmo. Pero de pronto, el cielo empezó a cambiar. Eso es lo peligroso, JM. Los cambios de clima suceden de repente. El viento aumentó de golpe y empezamos a ver nubes que subían desde el sur muy rápido. Le dije a Rodrigo que si el cielo no mejoraba en los próximos 10 minutos, bajábamos de inmediato. Pero en minutos perdimos toda la visión. Turno nocturno. Soy JM. El pico de Orizaba es el volcán más alto de México. 5,618 metros sobre el nivel del mar. El tercero más alto de toda América del Norte. Su parte alta está cubierta por el glaciar Hampa, que tiene más de 100 metros de grosor en algunos puntos y que, en condiciones normales, es una superficie dura, azul, que cruje bajo los crampones con los que los montañistas llaman el sonido más quieto del mundo. En condiciones de tormenta, el glaciar se convierte en otra cosa. Las tormentas se forman a partir de corrientes cálidas y húmedas que suben del Golfo de México, chocan con la masa fría del volcán y estallan en su parte alta en cuestión de minutos. No hay señales de advertencia que lleguen con tiempo suficiente. Los guías locales lo saben desde el primer día. Los excursionistas lo aprenden la primera vez que los toma por sorpresa. Esteban nos escribió y nos pidió que cuidáramos su nombre y el de Rodrigo, y que no diéramos detalles que pudieran identificarlos. Nos dijo que cree que lo mantuvo con vida fue una decisión que tomó, bajo presión, en un lugar que no aparece en algún mapa o guía del sitio, en un refugio en el que recobró la conciencia, con la figura a la que le había pedido ayuda parada frente a él, y la tormenta rugiendo afuera como si el mundo entero estuviera por acabarse. La decisión consistió en elegir entre morir en el volcán junto a su cuñado o hacer algo que la figura le pidió y que llamaba el sacrificio. Usar sus propias manos para acabar con la vida de Rodrigo y, después, hacer algo atroz para obtener su pase de salida. Así que, apaga la luz
Deja que la oscuridad tome su lugar y escucha con atención, porque turno nocturno acaba de comenzar. Turno nocturno. El techo era de roca. Eso fue lo primero que vio cuando abrió los ojos. Roca oscura, húmeda, con una textura que brillaba apenas en una luz que no tenía fuente visible. No había vela, no había linterna, ni ningún punto de origen que Esteban pudiera identificar. Solo una claridad débil, fría, que venía de todas partes y de ninguna, como si la piedra misma tuviera luminiscencia. Tardó varios segundos en entender que estaba adentro de algo. No sabía dónde estaba. No reconocí el lugar. Las paredes eran de roca viva, sin ningún trabajo humano, sin ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí antes. Pero había algo en el piso, debajo de mí. Una especie de capa de no sé, de algo que parecía orgánico, como piel que amortiguaba el frío. A su lado estaba Rodrigo, inconsciente, con la pierna en la misma posición en que la había encontrado en el glaciar. Esteban le buscó el pulso en el cuello con los dedos entumecidos y lo encontró. Era débil, irregular, pero ahí estaba. Eso era suficiente para sentir alivio y no derrumbarse de inmediato. Entonces, lo vio de nuevo. Era la figura. Estaba en el rincón más alejado del refugio con esa capucha que ya había visto afuera en la tormenta y que el viento no podía mover. Adentro seguía exactamente igual, inmóvil, con una sombra tan densa que hacía que Esteban nunca pudiera observar algún rasgo de su rostro. Cuando por fin pudo hablar, lo primero que hizo Esteban fue agradecerle por rescatarlos. Le dijo que la tormenta llegó de pronto y que les quitó la visibilidad muy rápido, que no tuvieron tiempo de reaccionar ni de bajar, que se perdieron, que su cuñado tenía una pierna fracturada y que, si no hubiese sido por él, tal vez estarían muertos. Le preguntó cómo los había encontrado, cómo los había llevado hasta ahí y que en qué parte del pico de Orizaba se encontraba ese refugio. La figura dejó que Esteban terminara de hablar y luego esperó un momento más, como si le diera tiempo de escuchar el eco de sus propias palabras antes de continuar. Entonces, habló. Le dio la bienvenida al refugio. Le dijo que el lugar llevaba ahí mucho tiempo, aunque, según sabía, no aparecía en los mapas y muchos desconocían de su existencia, que le gustaba pensar que era un lugar que el pico de Orizaba guardaba para ciertas situaciones y que Esteban y su cuñado estaban ahí porque el volcán lo había decidido así. Esteban miró alrededor buscando algo que confirmara lo que escuchaba. Fotografías, documentos, un libro de registros, una fecha grabada en alguna roca o cualquier señal. No encontró nada. Pero había algo en el lugar que funcionaba. El frío de afuera no entraba con la misma brutalidad. Rodrigo seguía respirando y él estaba consciente. Para alguien que llevaba horas convencido que iba a morir en el glaciar, eso era más que suficiente para no incomodar a quien les había salvado la vida. Esteban continuó hablando con la figura. Le comentó que Rodrigo necesitaba atención médica con urgencia y que si podían bajar cuando se diera la tormenta. También le preguntó que si había una ruta que conociera o que si había alguna forma para bajar más rápido y llegar de inmediato a un hospital. La figura lo dejó terminar de nuevo
y esta vez el silencio, antes de responder, fue más largo. Entonces le dijo que sí, que había una salida, que conocía cada grieta de esa montaña y que la tormenta no sería un problema, pero que tenía que dejar algo como moneda de cambio, que así funcionaba el refugio desde siempre. Esteban respiró un poco más tranquilo. Pensó que se refería a dinero, a dejar su equipo, quizá a prometer una donación importante o, incluso, a ofrecer algo simbólico como una prenda o un objeto personal. Cualquier cosa le parecía negociable en ese momento. Estaba dispuesto a entregar su mochila completa, su reloj, su teléfono o lo que fuera con tal de sacar a Rodrigo de ahí. Sí, claro, con mucho gusto. Estoy muy agradecido por lo que está haciendo por nosotros. Dime cuánto necesita o qué puedo dejar aquí y lo hago sin problema. La figura no se movió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si las palabras de Esteban le resultaran curiosas o ingenuas. No estás entendiendo. No es tan simple. Esteban insistió, nervioso, pero aún optimista. No se preocupe, de verdad. Conozco gente con recursos, gente que puede donar para mejorar el refugio, para poner luces, camastros, colocarlo en los mapas, lo que haga falta, lo que usted quiera. Solo dígame qué necesita y yo me encargo de ello. La figura permaneció completamente inmóvil en el rincón, con la sombra dentro de la capucha más densa que nunca. El silencio se alargó varios segundos, hasta que finalmente habló. Me dijo que lo único que me pediría a cambio era que yo hiciera el sacrificio. Le pregunté que a qué se refería y JM me pidió que consumiéramos juntos a Rodrigo. No como metáfora, no como símbolo. Me dijo, tienes que comerlo y compartir conmigo su carne. Esas fueron sus palabras. Tienes que comerlo. Esteban le dijo que estaba loco. La figura no reaccionó, guardó silencio, sin moverse, sin cambiar de postura. Y luego continuó. Afuera, el viento golpeaba el refugio con una fuerza cada vez mayor. Esteban se quedó sentado con la espalda contra la roca y con Rodrigo a su lado. Contaba las respiraciones de su cuñado para asegurarse de que siguiera vivo. La figura no se movía del rincón. No durmió, no cambió de posición. Solo estuvo ahí, con esa sombra fija donde debería tener su rostro. Después de un largo rato, la figura le volvió a hablar. Le dijo que tenía tiempo, que era paciente, que sabía esperar y que podía esperar algunos días más, pero que Rodrigo no podía, que la pierna estaba pudriéndose desde adentro y que si Esteban esperaba demasiado, haría con Rodrigo lo que le había pedido, pero que eso no le serviría a Esteban como pase de salida. Usó la pierna de Rodrigo como argumento y agregó que de todas formas iba a morir, pero que la diferencia estaba en que si su muerte iba a servir para algo o no. Me lo presentó como si fuera algo lógico, como si la crueldad tuviera una aritmética que yo podía entender si me calmaba lo suficiente y lo escuchaba. Le dijo que no. La figura solo dijo que lo pensara y volvió a quedarse callada, inmóvil, en su rincón durante largo tiempo. Esteban, con Rodrigo inconsciente a su lado y sin nada que hacer salvo esperar, en ese refugio sin luz natural, sin temperatura constante y con el sonido de la tormenta como fondo permanente, empezó a escuchar sus propios pensamientos.
Mis pensamientos comenzaron a jugar conmigo, JM. Mi cabeza empezó a construir una lógica que, ahora que lo recuerdo, por supuesto que no es la mía. Una lógica que me decía, si de todas formas va a morir, y si yo también voy a morir, hay una salida aunque sea aberrante. Lo terrible de esto es que esa lógica llegó y una vez que lo hizo, no podía sacarla de mi mente. La tormenta empeoró. El refugio era hermético de una forma que no tenía sentido para una cueva de rocas sin ninguna construcción visible, pero el rugido de afuera había cambiado de tono. Más grave, más constante. La roca vibraba y en algunos momentos pequeñas piedras se desprendían del techo y caían sobre el piso. A Rodrigo le subió la temperatura. Esteban lo notó porque el cuerpo de su cuñado, que había estado frío al tacto, de pronto irradiaba un calor húmedo, enfermizo, que no era el del calor del abrigo, sino el calor de algo que se inflama por dentro. La pierna estaba más hinchada, hasta el muslo. La piel alrededor de la fractura había tomado un color que incrementaba la urgencia. Estaba ahí sentado mirándolo y pensando que no había nada que pudiera hacer. Ningún analgésico, ningún antibiótico, ninguna forma de inmovilizar la pierna mejor de lo que ya estaba. Y la figura se dirigió a él de nuevo. Le explicó qué partes de Rodrigo requería primero. Y luego, como para pasar el rato, le habló sobre ese lugar. Le dijo que antes de que los mapas lo convirtieran en una cota de altitud, lo que Esteban consideraba atroz era algo habitual y que él no estaba siendo invitado a cometer un crimen, sino a restaurar algo y a salvar su vida. Me habló de esas cosas como si me estuviera explicando cómo llegar a una dirección, JM. Sus palabras y la manera en las que las decía me provocaban náuseas. Me lo decía como si yo no entendiera y como si mi horror fuera una forma de ignorancia. Esteban le gritó que se callara. La figura lo hizo y volvió a su posición de siempre. Pasaron tiempo en silencio, hasta que Rodrigo abrió los ojos y miró el techo de roca tratando de reconocer el lugar. Luego giró la cabeza, miró a Esteban y abrió la boca. Haz lo que te pidió. Esteban se levantó de un salto, se pegó contra la pared opuesta, le gritó a Rodrigo que qué había dicho, y Rodrigo no respondió. Cerró los ojos y siguió respirando con dificultad y con esa fiebre encima. Me quedé sentado en el rincón opuesto al de la figura, mirando a Rodrigo, preguntándome si lo que había escuchado era real o no, o si yo ya estaba tan al límite que empezaba a fabricar cosas que justificarían una acción terrible. Luego, la figura me dijo que era la última oportunidad, que la tormenta afuera había llegado a su punto máximo y que, desde ahí, solo podía ir en una dirección. Empezó a jugar conmigo, con mi mente, ofreciéndome distintas versiones del mismo horror, como si estuviera probando cuál de ellas me rompería primero. Me dijo que a Rodrigo le quedaba menos de un día de vida y que a mí, quizás, me quedaban 2. Incluso me ofreció que no había necesidad de quitarle la vida, que solo comiéramos las partes que ya me había mencionado y que con eso podríamos salir los 2. Yo y Rodrigo, y él podría seguir vivo, aunque le faltaran partes de su cuerpo. Esteban miró a Rodrigo. La fiebre lo había dejado en un estado de semiconsciencia del que no salía. Respiraba. El pecho subía y bajaba.
Pero lo que había en ese cuerpo era cada vez menos Rodrigo y cada vez más un cuerpo que seguía funcionando por inercia y por los órganos que no saben cuándo rendirse. En ese momento, Esteban tomó una decisión que no puede justificar del todo, ni para los demás, ni para sí mismo. Exploté, JM. Exploté y comencé a llorar. Y le dije que sí lo haría. No sé si lo creí cuando lo dije. No sé si era un intento de ganar tiempo, si algo en mí, después de estar encerrado no sé cuánto tiempo en ese lugar, con el frío y con la figura mirándonos desde el rincón, había llegado a un punto de perder la cordura. Solo sé lo que dije. Y sé que cuando lo dije, la figura se movió por primera vez y avanzó hacia mí. Lo hizo tan rápido que, cuando me percaté, estaba frente a mí, dándome un cuchillo. La figura colocó el cuchillo en la palma de la mano de Esteban y luego se deslizó a un costado, suavemente, flotando, dejándole el espacio libre. Esteban se acercó a Rodrigo, se arrodilló a un costado de su pierna, la que no tenía la fractura. Rasgó el pantalón, acomodó el cuchillo, apretó los ojos. Y en ese momento, escuchó algo que llegó desde afuera, un sonido que tardó en identificar porque era completamente incongruente con todo lo que lo rodeaba. Un rotor de helicóptero y luz, una luz que lo cegó por completo. Turno nocturno. La tormenta había terminado y el equipo de rescate del Peñón de los Baños había llegado al glaciar Jamapa. Encontraron a Esteban, solo, sin refugio, tirado sobre la nieve entre roca volcánica, con hipotermia severa, deshidratación extrema y principio de congelamiento en los pies. Estaba inconsciente y con un cuchillo en la mano. A algunos metros de distancia estaba Rodrigo, consciente, con la pierna fracturada, estabilizada con un torniquete improvisado hecho con correas de mochila, agitando una bengala con la mano que le quedaba libre. No había ningún refugio, no había ninguna cueva, solo el glaciar, el viento y dos hombres que habían pasado la tormenta a cielo abierto, entre las rocas, a más de 4.500 metros. Rodrigo les dijo a los rescatistas que, aunque tenía la pierna fracturada y no sabía nada de primeros auxilios, hizo lo que pudo por mantener vivo a Esteban, que éste entró en hipotermia severa rápidamente, que perdía la conciencia de forma intermitente y que, en los momentos en que despertaba, hablaba con personas que no estaban ahí, daba instrucciones, respondía preguntas que nadie le hacía y que, en algún momento, lo vio sacar el cuchillo de su mochila. JM, Rodrigo fue el que me escuchó en medio de la tormenta y, con la pierna rota, regresó por mí y me salvó. Él me cubrió durante toda la tormenta e hizo lo imposible para que no muriéramos arriba. Nunca hubo un refugio. Fue él quien activó la bengala y, gracias a eso, nos encontraron. Yo quedé inconsciente prácticamente cuando comenzó la tormenta. Esteban me dijo que lo primero que hizo cuando recuperó la conciencia fue preguntar por Rodrigo. Lo segundo fue preguntar si habían encontrado algo o alguien más en el glaciar. Cuando le dijeron que no, que solo estaban ellos dos, que no había ningún refugio, ni ninguna cueva, ni ningún tercer sujeto, no supo qué decir.
Rodrigo estaba en el cuarto de al lado con 3 cirugías pendientes, 2 para la pierna que iba a requerir meses de rehabilitación y un hardware de titanio que iba a activar detectores de metales en los aeropuertos por el resto de su vida, y una tercera que estaba relacionada con algo que los médicos encontraron y que no pudieron explicar cuando lo revisaron en el hospital. En el muslo derecho, limpia y perfectamente delimitada, había una marca que el cirujano describió en el expediente como una incisión de origen desconocido. Se veía como si le hubieran rebanado un pedazo preciso de carne del muslo. No era una herida de caída ni de fricción con la roca. Era demasiado limpia, demasiado exacta, como hecha en un quirófano. Rodrigo dijo que nunca vio sangre en ese lugar, que nunca sintió nada, y nadie supo explicar cuándo había ocurrido, ni con qué. Cuando Esteban pudo entrar a verlo, lo que Rodrigo hizo fue extenderle la mano y decirle: A ver cuándo me llevas de nuevo, ¿eh? Y le sonrió. Esteban dice que no supo qué responder, que agarró la mano de Rodrigo y que no dijo nada porque no sabía qué decir y porque no encontraba palabras adecuadas para ese cuarto de hospital con el monitor cardíaco pitando de fondo. Rodrigo ya camina con un bastón. Se queja de que tarda demasiado. Esteban lo lleva y lo trae siempre, sin excepción. Nadie ha vuelto a hablar del pico de Orizaba, ni del cuchillo, ni de lo que Esteban vio durante todo ese tiempo. Le preguntamos si pensaba volver y subir al volcán. Tardó en responder, pero dijo que sí volvería, pero que esta vez lo haría solo. Le preguntamos por qué. Porque si vuelvo a ver a la figura y a escuchar su voz, no quiero tener que elegir otra vez. Gracias por acompañarme en un episodio más de Turno Nocturno. Si tienes una historia que quieras compartir, ya sabes a dónde enviarla. Y esta noche, si despiertas en un lugar que no reconoces, con una figura en el rincón que te explica con calma cuál es la única salida que tienes, corre y no mires atrás.